Muy buenos días, chiquillos. Espero que se encuentren muy bien en su casita. Nuevamente estamos aquí este domingo aprendiendo más de la palabra del Señor y sé que estuvieron viendo la vida de Job, ¿cierto? En las clases anteriores y pudimos también sacar enseñanza en cuanto a la vida de él y también supimos que eh, todo lo que sufrió, le tocó sufrir a Job injustamente, ¿cierto? Él no merecía pasar por todo eso, pero Dios lo permitió por algo, ¿cierto? Y vamos, bueno, yo creo que lo deben haber visto, pero hoy vamos a ver otro personaje bíblico, ya que se encuentra también en Job 4, capítulo 4 y 5, que es Elifaz, ¿ya? Y es uno de los amigos de Job, un gran amigo, ¿ya? Así, ahora van a ver cuán buen amigo era Elifaz, ¿ya? Bueno, antes de que nada quiero pedirle al Señor que nos sea guiando en este tiempo, así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos sea guiando en este tiempo, ¿ya? Oremos. Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, por este tiempo hermoso que podemos tener junto a su palabra. Seas tú hablando hoy a nuestras vidas, Señor. Seas tú dirigiendo mis palabras para cada uno de los muchachos, Señor, para poder ser claro y para que ellos puedan también aprender de ti, Señor, de lo que quieres para cada uno de nuestras vidas, Señor. Y seas tú cuidándonos, guardándonos a cada uno de los muchachos en sus casas, en sus hogares, cuide de ellos, de sus familias, Señor, provéales, Señor, que nunca les falte, Señor. Siga acompañándonos y hable hoy a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, muchachos. Eh, bueno, este pasaje se encuentra en Job 4, capítulo 4 y versículo 5, ¿ya? Y bueno, no lo vamos a leer completamente todo de una, pero vamos a ir analizando más o menos versículo tras versículo para ir viendo qué fue lo que pasó, ¿cierto? Bueno, para hacerle entender un poco, es una visita, ¿cierto? Que tuvo Job, que vino Elifaz, ¿cierto? A ver a su amigo Job, que estaba sufriendo mucho, ¿cierto? Y él sabía que él estaba pasando por muchas cosas, y él vino y fue a su casa tal vez, ¿cierto? Y él quiso alentarlo, ¿ya? Y vamos a ver de qué forma lo quiso alentar, ¿ya? Pero la idea principal de esta enseñanza de hoy es que la prosperidad, ¿ya? Es la versión teológica de la posmodernidad, ¿ya? Algo que está muy errado, ¿cierto? Que lo vemos muy a menudo, día a día, que esta doctrina ha crecido mucho, ¿cierto? La, la, la prosperidad, ¿cierto? Que se habla mucho de ello y de que como hijos de Dios siempre todo nos tiene que ir bien, ¿cierto? Que sea lo que hagamos, nos va a ir bien, ¿cierto? Porque somos hijos del rey, ¿cierto? Entonces todas esas cosas muchas veces están erróneas o que tal vez nos vamos a sufrir porque somos hijos de Dios. Entonces vamos a ver muy bien de qué se trata esta doctrina, ¿ya? Y como desarrollo vamos a empezar a ver ya bueno, Elifaz va a ver a su amigo Job y le empieza a reprender de una manera muy rara, ¿ya? Y lo vamos a ver aquí. Y hay un refrán muy conocido, ya que dice que con amigos así, ¿quién necesita enemigos? ¿Ya? Entonces dice, en el verso 1 del capítulo 4 dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, dice, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezabas tus palabras y forzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza?
¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? O sea, ahí le está queriendo decir, tal vez no seas tan inocente, por algo estás sufriendo, ¿cierto? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, tal vez no eres tan recto, ¿ya? O sea, miren, fíjense los palitos que le está mandando el amiguito. Entonces, como yo he visto, dice, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, reciben lo que ellos sembraron, ¿cierto? Entonces, parece que, dice, perecen por el aliento de Dios. O sea, Dios les va a castigar, ¿ya? Dios les está castigando y por eso el soplo de la ira son consumidos, dice. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. O sea, fue mucho más allá, ¿cierto? Ahí con esto lo remató más encima, que no solamente estas personas que dice que siembran injuria, ya que harán iniquidad, o sea, le estaba diciendo que él tal vez haró iniquidad o que sembró injuria, no solamente iban a ser consumidos, ¿cierto?, por la ira de Dios, sino que también esto le iba a traer quebranto, no solamente a él, sino que también a su familia, ¿ya? El león dice, los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados y el león viejo parece por falta de su presa y los hijos de la leona se dispersan. O sea que todo esto iba a sufrir no solamente él, sino que también su familia, ¿ya? Que todo esto iba a traer consecuencias para su familia igual. Entonces imagínense las cosas que este amigo le vino a exhortar, ¿cierto? A darle con un garrote, y más que consolar, él quiso confrontar a Job, haciéndole como ver a Job que tal vez él estaba sufriendo todo esto porque tal vez él había pecado. Entonces es ahí porque viene este refrán que yo les decía, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? ¿Cierto? Si se supone que los amigos están para darnos una mano, ¿cierto? En momentos de dificultad, en momentos difíciles, pero me da la impresión que es difícil calificar de esta manera en el modo que Elifaz fue hacia su amigo, ¿cierto? Y debemos de dudar de una buena intención, porque tal vez él no fue con esa intención de consolar, sino que realmente fue a confrontar, ¿cierto? Fue a decirle, a lo mejor tú pecaste, ¿cierto? Por eso estás pasando por esto, por eso a lo mejor te mereces todo esto. Entonces, el modo en que comienza, ¿cierto? Es un poco desesperanzador, ¿cierto? Ya que en el verso 3 y 4 hasta el 5 dice, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles, ¿cierto? Y al que tropezabas enderezabas tus palabras y esforzabas las rodillas de los que decaían, mas ahora, dice, ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Entonces, la verdad es que si yo fuera Elifaz, tal vez no hubiese sido tan así como él, ¿cierto? Y tal vez le hubiese dicho algo distinto, ¿cierto? Si vemos a una persona o un amigo que no sé, que está pasando por un momento difícil, que perdió a su esposa, que perdió a sus hijos, ¿cierto? Que se le quemó la casa, tal vez hubiésemos sido distintos y le hubiésemos dicho, amigo, no, pucha, sea lo que sea, estoy aquí contigo, estoy para ti, vengo a ayudarte, si puedo hacer de ayuda en algo, en lo que sea, aquí estoy para ti, ¿cierto? Le ofrecemos nuestra ayuda a alguien que lo vemos que está sufriendo y está pasando por un momento muy difícil, pero vemos que fue todo lo contrario, ¿cierto? Vemos que muchas veces pasa eso, que hay gente que cree que porque las cosas, cuando pasan cosas malas es porque tal vez cometiste algo, un pecado, ¿cierto? O porque te estuviste portando mal, es que le pasó eso. Y caemos en juzgar, ¿cierto? Y entonces
dice que dice, el razonamiento de Elifaz refleja que, como señalábamos en el estudio anterior, ¿ya? La muy difundida creencia de aquel que sufre es porque ha hecho algo malo, ¿ya? Y no es así. Lo vemos muy bien que Job estaba pasándola muy mal, ¿cierto? Le pasó, ¿qué no le pasó? ¿Cierto? Perdió su familia, sus tierras, su casa. ¿Qué no perdió? Y él era un hombre justo. O sea, Dios permitió esto para demostrarle algo a Satanás, ¿cierto? Entonces, ponte a pensar que lo que le dijo Elifaz a su amigo Job, ¿ya? En el verso 7, miren lo que dice: ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Ya? Dice, recapacita ahora, ¿quién que sea inocente se ha perdido? ¿Y en dónde? Dice, ¿y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, le tiró el medio palo, ¿cierto? A lo mejor no eres tan recto como decía Job, ¿cierto? Entonces Elifaz continúa afirmando que uno ciega, ¿cierto? Que uno recibe lo que tal vez cosechó. Entonces, lo que ha sembrado, ¿ya? Entonces, a lo largo de la vida, que Dios dice, y en su furor es el encargado de dar a cada uno aquello que se merece, dice. Además, añade esto, no afectará únicamente a su persona, sino también a su descendencia, ¿ya? Por haber pecado. Entonces ahí en el verso 10, en el 10 al 11, ¿cierto? Le empieza a hablar de que no solamente también iba a sufrir él, sino que también su descendencia. O sea, recién perdí mi familia, ¿cierto? Recién perdí mis hijos y este viene a decirme estas cosas. Imagínense, Job podría haberlo, no sé, haberle pegado un palo en la cabeza, pero vemos cómo fue Job, ¿cierto? Y este amigo Elifaz, ¿cierto? Que con un amigo así, ¿para qué vamos a necesitar enemigos? Entonces, dice, en su discurso, este personaje sostiene que aunque las apariencias indiquen lo contrario, y alguien pueda parecer muy justo ante Dios, ni siquiera dice los ángeles están en su presencia, ni siquiera los ángeles que están en su presencia se libren de su mirada escrutadora. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Lo que viene a decirles es este buen hombre, ¿ya? Elifaz, a Job, es que aunque él se crea justo, seguramente Dios ha encontrado algo malo en él, ¿ya? Algo vio Dios en él que estuvo mal y es por eso que él está sufriendo, ¿ya? Fíjense lo que dice el verso 17 y 18 del capítulo 4, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y noto necedad en sus ángeles. Dice, y cuánto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Pero fíjense aquí que él, un poquito más atrás, ¿cierto? Él dice, en el verso 12, dice, el asunto también me era a mí oculto. Pero dice el amigo Elifaz, ¿cierto? Le dice, mas mi oído ha percibido algo de ello. Y en las imaginaciones de visiones nocturnas, o sea, le empieza a decir que él tuvo sueños, ¿cierto? Que él tuvo sueños y en sus sueños cae sobre los hombros, dice, me sobrevino un espanto y un temblor, dice, que estremeció todos mis huesos y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo y dice, paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y quedó. Oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en los ángeles, en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casa de barro? O sea, le está diciendo, si Dios notó necedad, ¿cierto?, en sus ángeles, ¿cuánto más nosotros, ¿cierto? ¿Cuánto más
tú, ¿cierto, Job, que estás aquí en la tierra? Entonces, entonces Elifaz le hace ver nuevamente, ¿cierto?, que Job tal vez había hecho algo, ¿cierto?, que algo había cometido, algún pecado había cometido por lo que él estaba pasando. Entonces Elifaz anima a Job a volverse a Dios, ¿ya? Le exhorta, ¿ya? O sea, este amigo vino a exhortarle a Job y, y le anima a volverse a Dios, ¿cierto? Dice en el verso 8 del capítulo 5, un poquito más adelante, dice, bueno, vamos a leer un poquito para que vean lo que está pasando. Dice, ahora pues da voces, habrá quien te responda, y el que de los santos te volverás. ¿Y en cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. He visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en las puertas serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Dice, porque su aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y aquí donde les decía yo, ciertamente yo buscaría a Dios. Imagínenselo aquí como empieza a exhortarlo, ¿cierto, Elifaz? A Job, ciertamente yo buscaría a Dios, yo que tú busco a Dios, ¿cierto? Y encontraría, dice, y me encomendaría a él mi causa. O sea, encomiéndale a él todo esto que estás pasando, que es porque por algo estás pasando esto, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número, ¿cierto? Le dice cosas ciertas y cosas que están muy erradas, ¿ya? Entonces, dice que da lluvia sobre la faz de la tierra y envía agua sobre los campos y pone a los humildes en la altura y en los enlutados levanta seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que reprendan a los sabios, que prenden a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Dice, Elifaz anima a volverse a Dios, a Job, ¿cierto? Y que presente su causa ante él, puesto que Dios, al menos eso creía Elifaz, ¿ya? Dios siempre está al lado de los buenos y en contra de los malos. Es cierto, Dios siempre va a estar al lado de los buenos y en contra de los malos. Eso es verdad, lo que dice. Pero no es muy cierto que tal vez los buenos, ¿cierto? Los justos delante de Dios, eso no quiere decir que los justos no tengan que sufrir, o que no van a pasar por penalidades, ¿cierto? O que no van a sufrir, que no van a padecer, ¿cierto? Eso es falso. Entonces, esto le hacía entender Elifaz a Job. Siempre dice que Dios está siempre al lado de los buenos y en contra de los malos, y actúa para premiar a unos y castigar a otros. Pero dice, luego, para rematar, al final del capítulo 5, hace una encendida defensa de su simplista comprensión del universo, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Dice, dice que todo le va bien al que confía en Dios y es justo, y por el contrario, todo le va mal al que no confía en Dios y es injusto, ¿cierto? Sus últimas palabras dice que son, esto lo hemos examinado y es verdad, así que escúchalo y compruébalo tú mismo. En el verso 25, ¿cierto? No, en el 27 del capítulo 5 dice, he aquí lo hemos inquirido, o sea, esto ya lo hemos visto y esto está comprobado, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú por tu propio provecho, ¿ya? Pero fíjense lo que dice aquí, un poquito más adelante del 15 dice, no,
aquí del 13 dice, sí, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. O sea, le está diciendo, ¿cierto?, a Job que Dios frustra los deseos de los perversos. Y esto me hacía recordar una clase anterior que vimos de Asaf, ¿cierto? Que decía que veía cómo prosperaban los injustos, ¿ya? Y él empezó a ver y a tener envidia de los injustos, ¿ya? Porque veía que prosperaban, que les iba bien. Y todo lo contrario que le dice Elifaz, ¿cierto? Que los justos les va bien en todo, ¿cierto? Y que los injustos Dios no los prospera, ¿cierto? Y muchas veces vemos que es al revés, ¿ya? Los justos prosperan también, como también los injustos, ¿ya? Entonces, o viceversa, ¿cierto? Muchas veces vamos a ver personas justas que tal vez anden con los justitos, ¿ya? Y no tengan más para nada, pero aquí Elifaz le está haciendo entender de que muchas veces Dios estaba con los justos y contra los injustos estaba en contra, ¿ya? Y que todo lo que los justos hicieran, él le iba a ir bien en todo, ¿cierto? Dice que reprenda a los sabios en la astucia de ellos y frustran los designios de los perversos. El verso 14 dice, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. En el verso 17 aquí, bienaventurado es el hombre en quien Dios castiga, por tanto no menospreciáis la corrección del Todopoderoso. Esto es verdad, ¿cierto? Es cierto lo que le dice aquí. Dios, o sea, siéntete cuando Dios te castigue por algo que realmente hiciste, ¿cierto? Si tú pecaste y ves que Dios puso su mano, siéntete orgulloso, ¿cierto? Porque Dios te tiene como hijo. O sea, Dios, es verdad que Dios castiga, ¿cierto?, a sus hijos cuando se portan mal, ¿ya? Pero en este caso no era así, ¿ya? Job era un hombre recto delante de Dios y estaba pasando por dificultades, y este hombre, ¿cierto?, este amigo, entre comillas, que vino a aconsejarlo, o a confrontarlo, mejor dicho, ¿ya?, le quería hacer entender de que él había pecado, ¿ya?, y que se arrepintiera, porque dice porque el que hace dice, he aquí bienaventurado es el hombre en quien Dios castiga, por tanto no menosprecéis la corrección del Todopoderoso. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada de la guerra. O sea, aquí le está diciendo que los justos no van a pasar hambre, ¿cierto? Que tal vez no va a haber espadas sobre nosotros, que no vamos a tener complicaciones, ¿ya? Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás de la destrucción cuando viniere. O sea, nada nos va a pasar si somos justos. Y eso es falso, ¿cierto? Eso es falso. Vemos en la Biblia hay muchos ejemplos de que los justos van a pasar por tribulaciones. Jesús las pasó, ¿cierto? Entonces vemos cómo los apóstoles pasaron por tribulaciones, sufrieron, ¿cierto? Y fueron apedreados. Y aquí Elifaz le está haciendo ver a Job, ¿cierto?, de que de los justos no van a perecer, ¿cierto?, de que los justos no van a pasar por estas situaciones. Entonces el verso 23, pues aún con las piedras, dice el 22, de la destrucción y del hambre te reirás, ¿ya? O sea, hambre no vas a pasar, ¿ya? Este es un... tal cual como ¿cómo se llama? Como la doctrina de
de la prosperidad que vemos hoy en día, ¿ya? Entonces, pues aún con las piedras del campo no tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha. Dice, y tu prole, como la hierba de la tierra, vendrás a la vejez y a la sepultura con la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo tú para tu provecho. ¿Ya? O sea, la remata diciéndole esto, ¿cierto? Lo hemos examinado y es así, es verdad, ¿ya? O sea, Elifaz le dice eso. Así que escúchalo y compruébalo tú mismo, ¿ya? En el verso 27. Entonces parece una broma de mal gusto decirle todas estas cosas a alguien que está sufriendo realmente, ¿ya? Y que además pasa por eso que, o sea, él estaba sufriendo a causa... Él juraba que él estaba sufriendo todas estas cosas a causa de su pecado, pero por el contrario, a causa de su justicia. Dios permitió que todas estas cosas malas le pasaran a Job a causa de su justicia. ¿Para qué? Para hacerle demostrar a Satanás que él realmente era fiel, no por las bendiciones que él tenía, ¿cierto? No por las bendiciones recibidas de parte de Dios, sino que él realmente era un hombre fiel a Dios. Entonces, aplicación para este mundo posmoderno. La teología de la prosperidad, tan de moda en muchos de nuestros países, ¿cierto? En muchas partes del mundo, es la versión religiosa del hedonismo, ya de que caracteriza a nuestra sociedad posmoderna, una sociedad que se horroriza del dolor y del sufrimiento y que siempre anda en búsqueda activa del placer, ya ese es el hedonismo, anda en búsqueda activa del placer, de la gratificación y de la satisfacción, ya siempre vemos, ¿cierto?, en esta rama de la prosperidad, ya del evangelio de la prosperidad, que muchas veces se habla de que todo nos tiene que ir bien, ¿cierto?, de que nosotros somos hijos de Dios y todo lo que hagamos nos tiene que ir bien, ¿ya? Y que no vamos a sufrir, penalidades, ¿cierto? Y como somos hijos del Rey de Reyes, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser, un hijo del Rey no puede ser pobre, ¿cierto? Entonces debemos ser ricos también nosotros, entonces debemos ser ricos y prósperos también nosotros. ¿Ya? La enfermedad y el sufrimiento vienen del diablo y por tanto no debería afectarnos a nosotros, ¿ya? Porque somos hijos de Dios, ¿ya? Y entonces, si lo analizamos, estos mensajes son similares a los planteados por Elifaz, ¿ya? Todo lo que le estaba pasando a Job era porque tal vez él estaba pecando, ¿ya? Entonces Dios prospera. Dios prospera a sus hijos y castiga a los malos, ¿cierto? Eso es lo que Elifaz le estaba haciendo querer entender a Job. Entonces, partiendo de esta idea fundacional, se derivan conclusiones claras y tajantes como la siguiente: te va bien, es señal de que Dios está contigo, y si te va mal es porque Dios no está contigo, ¿cierto? Entonces la falta de fe y el pecado o cualquier otra barrera espiritual te alejan del Señor y de sus bendiciones. Elifaz es un claro ejemplo, ¿ya?, de lo que es tener una visión de la vida que no se funda realmente en las enseñanzas de la Escritura, ¿ya?, sino en las creencias populares, las creencias propias. Y vamos a ver que muchas veces vamos a tener personas cercanas a nosotros o conocidos, ¿cierto?, que ellos creen a su pinta, ya que ellos creen a su pinta. Si se fijan, Elifaz algo conocía de las Escrituras, ¿cierto?, pero él lo acomodaba a su pinta, ¿ya? Entonces eso es lo más peligroso, cuando mezclamos verdad con mentira, ¿ya? Entonces tenemos el ejemplo de que
El ejemplo de Job, ¿cierto? Alguien que sufrió injustamente, ¿ya? Que le tocó padecer mucho injustamente. Y tenemos también el ejemplo de Jesús, que dice en la Escritura que el justo, ¿cierto? Murió por los injustos y dio su vida, ¿cierto? Y él sufrió. Entonces, y la clara advertencia del apóstol Pablo que nos señala, dice que asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. O sea, realmente nosotros como cristianos vamos a tener que pasar tal vez por penalidades, vamos a tener que sufrir muchas veces, vamos a tener momentos, si bien Dios nos ha guardado tal vez de cosas malas, pero vamos a tener que muchas veces pasar por cosas malas, ¿cierto? Vamos a tener que sufrir muchas veces y no lo que enseña Elifaz o lo que enseña esta famosa teología de la prosperidad, ¿ya? Que como hijos de Dios, todo lo que hagamos, Dios lo va a prosperar y que lo va a multiplicar tantas veces y que nuestra salud, que el coronavirus no nos va a tocar. Eso no es así, ¿cierto? Si bien Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, de sus hijos, pero también las escrituras enseñan de que como hijos de Dios también vamos a sufrir, de que no va a ser fácil, ¿cierto? La vida del cristiano. Imagínense este hombre Job, ¿cierto? Un hombre recto, que Dios lo tenía, pero uno de sus mejores hombres, ¿cierto? Le tocó sufrir y mucho. Entonces, ¿cuánto más nosotros, que muchas veces realmente sí somos pecadores, ¿cierto? Obviamente pecadores redimidos, pero sí muchas veces somos infieles con Dios y entonces, ¿cuánto más nos va a tocar sufrir? ¿Ya? Así que, y preguntas para que podamos meditar en nuestras casas. ¿Qué sabes acerca de la Biblia? Que enseña acerca del sufrimiento y del dolor en los creyentes. ¿Sabes algunos versículos en cuanto a que el cristiano realmente va a pasar por sufrimiento y dolor? ¿Hay bases bíblicas que afirman que los buenos siempre prosperan? Como decía Elifaz. ¿Y los malos siempre lo pasan mal? Tienen vecinos que muchas veces son personas malas, ¿cierto? Y muchas veces vemos que la pasan regia, ¿cierto? Obviamente no siempre es así, pero esto es lo que muchas veces enseña esta enseñanza, que la enseñó Elifaz, ¿ya? Que él la practicaba, ¿ya? ¿Ya hay bases bíblicas para demostrar lo contrario? ¿Ya? ¿Cuáles? ¿Por qué los cristianos sufren? Tarea para la casa, ¿ya? Para que busquen algunos versículos que hablen en cuanto de eso y puedan meditar en ellos, ¿ya? Que nosotros no nos vamos a librar muchas veces del sufrimiento, vamos a tener que padecer muchas veces, ya sea cualquier cosa, situación que tengamos que pasar, los hijos de Dios van a tener que sufrir, obviamente. Dios va a estar del lado nuestro, Él nos va a consolar, Él va a estar en esos momentos difíciles, como así también lo estuvo con Job, ¿cierto? Que después de que él padeció todas estas cosas, ¿cierto? Sus amigos lo juzgaron ya injustamente, diciendo que él, todo esto que estaba pasando era porque había pecado y él, sin embargo, no lo había hecho. Pero Dios siempre va a estar allí con nosotros como hijos de Dios, siempre va a estar ahí en las penalidades, ¿cierto? Cuando nos toque pasar por momentos difíciles, cuando tengamos una pérdida, Dios va a estar allí con nosotros. Él va a cuidar de nosotros y nos va a librar, ¿cierto? Tal vez no librar, pero sí nos va a hacer pasar y vamos a pasar de la mano con Él esas situaciones difíciles, ¿cierto? Vamos a pasar esa tormenta de la mano de Él. ¿Ya? No vamos a estar solos, vamos a tener verdaderos hermanos o amigos que nos van a alentar y nos van a extender una mano para salir adelante, juntamente con Dios, ¿cierto? No como Elifaz, que fue solo a juzgar a su amigo, a confrontarlo injustamente, sin tener ninguna comprobación, ¿cierto?, de su pecado, pero
no va a ser así, sino que nosotros podemos tener buenos amigos, buenas personas en la iglesia que nos pueden ayudar, ¿cierto? A pasar por esos, cuando estemos pasando por momentos difíciles. Así que sepamos que los cristianos también vamos a pasar por momentos difíciles, ¿ya? Y que la vida no es así como la plantea este personaje Elifaz, ¿ya? Que todo va a ser de color de rosa, no. No todo es de color de rosa en la vida cristiana. Así que les animo, muchachos, a que podamos meditar en estos versículos y que podamos sacar lección para nuestras vidas y que todo lo aprendido podamos ponerlo por práctica, ¿ya? Así que muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Nos vemos prontamente otro domingo. Así que ánimo. Ya pronto nos podremos reunir, sigan orando para que todo esto ya pronto pase y podamos volver a la normalidad de poder congregarnos y poder vernos, ¿cierto? Abrazarnos. Así que un abrazo a la distancia, se les extraña y bueno, pronto nos estaremos viendo, ¿ya? Así que muchas bendiciones. Chao, chao.